Señores, en este vídeo vamos a ver y analizar el nuevo tráiler del Hitman 3 Reloaded VR, esta versión que están rehaciendo del Hitman 3 para realidad virtual exclusivamente para MetaQuest 3. En el día de ayer en el VR Game Showcase enseñaban este tráiler donde se podía ver por fin parte del juego con escenas en gameplay y algún detalle más, porque recordemos que lo único que se había visto de este juego era un teaser con un CGI y al final terminaba con una imagen de lo que era el gameplay, que para ser totalmente honesto, esa imagen, pues bueno, te bajaba un poquito las emociones después de haber visto todo el CGI. Entonces, en este vídeo enseñan más cosas de cómo va a ser el juego, podemos ver por fin cosas de gameplay, como ya decía, y ya nos podemos hacer una idea real de lo que nos vamos a encontrar en este juego que todavía tiene puesta como fecha de lanzamiento verano de este mismo año. Pero señores, yo no sé ustedes, pero aquí por lo menos el verano ya se acaba. En fin, vamos a verlo y lo comentamos. Juego para mayores de 17 años. Vale. MetaQuest 3. Ya os digo que este juego es exclusivo de MetaQuest 3. De hecho, si cumplen con su fecha de lanzamiento, será el primer exclusivo de MetaQuest 3. Until that time arises, you're my next crisis. You are Agent 47. Capturado en el visor directamente. Go anywhere. Become anyone. Strategize. Improvise. And execute. Your choices. Your weapons. Your world in your hands. Go in, all guns blazing. Or stay concealed. Be creative. Everything is a weapon. Todo es un arma, dice, que seas creativo. The global elite feels safe. But no one is untouchable. Vale. Cositas. A ver, este ya lo habíamos visto en el evento, pero ahora pudiendo fijarme en muchas más cosas, cuidado, a ver. Hay que mencionar algo primero. Este juego, tener en cuenta que es una versión del juego plano, ¿vale? De monitor, de consola y de PC. El juego ese de PC tenía un modo de realidad virtual y creo que en Play también lo tenía, pero es que está muy alejado de esto. Para empezar, este juego los gráficos los han cambiado por completo. Estamos viendo un estilo cel shading totalmente, o sea, de dibujo como medio cómic. Supongo que es por el tema de la potencia, pues para adaptarlo a visores MetaQuest 3 y que funcione bien y se vea bien. Pero yo tengo ciertas dudas porque es que yo al Hitman 3 no me lo he pasado, yo jugué solo las primeras misiones y me cuesta reconocer esas partes o esas zonas en estos trailers. O sea, esta imagen sí que podría hacerlo porque creo que los soldados los de seguridad de ese primer nivel iban vestidos de esta forma. No me recuerdo bien, tendría que revisarlo. Pero es que tengo dudas con respecto a lo de Hitman 3. ¿Realmente es el Hitman 3 rehecho o han cogido y han cogido los niveles de Hitman 3, lo han hecho, pero lo han adaptado a realidad virtual, donde han cambiado las misiones y tal, simplemente aprovechando lo que ya tenían hecho, es decir, el mapeado, el estilo y tal, esto lo tenemos hecho, lo adaptamos y ponemos misiones nuevas ahí? No lo sé, la verdad que no lo sé, tendría que volver a jugar ese Hitman 3. Bueno, vamos a ver, cositas interesantes, como ya he dicho, gráficos cel shading, la interacción va a ser muchísimo mayor que en la versión de VR esa de PC que era bastante cutre. Los escenarios me gusta, hay algunas escenas que están súper guapas del escenario, que la ves cargadita de detalle, y hay otras que son un poco cutrecillas, ¿no? Esta, por ejemplo, está guay. Esta luego es un poco como que le falta detalle. Esta mola un montón también. En fin, cosas que tenemos a nuestra disposición. Tendremos un montón de armas diferentes. Tenemos que ser creativos, como dice el propio tráiler. O sea, podemos usar cosas del entorno
a nuestro favor. En este caso, el personaje o el protagonista remueve o quita el cartel de mojado. Este enemigo que pasa por aquí no lo ve y se resbala. Hay otras cosas. Mira, otro ejemplo aquí con el plátano, la cáscara de plátano que la pone en el suelo y viene y se resbala. Me preocupa de estos juegos, y es que en realidad virtual, que una inteligencia artificial no sea buena, canta más que un monitor plano. Entonces, un juego como este, que hay tantos personajes, que vas con sigilo, que no sé, hay mil cosas que me preocupan de que pueda hacer que el juego realmente no se sienta tan bien. Yo quiero creer o entender que los soldados o los personajes enemigos tardan en reaccionar porque el protagonista va disfrazado, porque en Hitman tú puedes disfrazarte de otros personajes para que no te reconozcan o por lo menos para que puedas andar más cerca de esos enemigos. En esta escena vemos también diferentes NPCs. No parecen repetirse aquí, por lo menos todos estos que están aquí parece que son diferentes. Sí que es verdad que la carga de detalle es muy baja. Si nos fijamos aquí, la cara da pena y lástima, la verdad. Parece un juego de PlayStation 2 en este caso. Luego, aquí es otra de esas escenas que se ve raro, ¿no? Se ve como le falta detalle, le falta matices, pero no sé. Luego hay otras que mola. Esta, por ejemplo, con todos estos NPC aquí, que como podemos ver, los personajes no tienen ni cara prácticamente, ¿no? Es un bulto de masa de polígonos que da el pego y ya está. Pero, oye, si ustedes tienen este juego más reciente, si me podéis decir si esto lo reconocéis con lo que habéis jugado en Hitman 3, pues lo agradezco. A ver, cosas súper positivas y que me gusta. Lo que comentaba antes, la interacción. Vemos que puedes hacer muchas más cosas que la otra manera. Armas en dos manos, lo del reloj, lo de usar el entorno. De hecho, aquí lo está diciendo el narrador que todo es un arma. El patito que colocaba ahí es este de aquí. Es una bomba, realmente un detonador que espera que se coloque el objetivo y luego lo detona. O sea, vamos a tener un nivel de interacción muchísimo mayor que la versión aquella de PC, y ya no hablemos de la versión tradicional. Esto de pegarle con el instrumento, las dos pistolas, eso es maravilloso. La espada, otra pistola, la pistola de silenciador me encanta, darle las collejas, es maravilloso. Eso es maravilloso, tirar el cuchillo. Lo del alambre, lo del cable también mola. A ver cómo lo hacen todo eso. No sé, para mí tienen muy buena pinta. Yo lo voy a jugar, me gusta este estilo gráfico. Entiendo el recorte que se hace. Entiendo que muchos prefieran gráficos hiperrealistas, pero hay que entender que esto va en un visor donde no necesitas nada más. Es una pantalla pegando en tu cara, un cacharro que te mueve todo esto sin necesidad de ordenador, de consola ni nada. Y mientras tenga un diseño artístico bonito, que no significa que gráfico es realista, a mí, por ejemplo, me vale. Estoy contento con lo que he visto. Me gusta lo de usar varias formas de engañar a los enemigos. Lo de las trampas, lo del suelo mojado, lo del plátano, lo de la forma de disparar, lo de romper cosas del entorno como trampas, como la lámpara para que le caiga encima. Tiene un montón de variedad que espero que esto sea solo el principio y que realmente podamos usar nuestra imaginación para superar los niveles. Como ya os dije antes, este juego todavía no tiene fecha. La fecha es verano, se nos acaba el mes, se nos acaba el verano y no tenemos nada más que eso. Pero es un juego que veréis en este canal 100% y os daré mi opinión real y totalmente sincera sobre este juego, de si de verdad ha cumplido las expectativas o no. Sinceramente, si hubiese enseñado este tráiler, el primero de todo, quiero decir, en lugar del teaser aquel que enseñan este y anuncian el juego, creo que la expectación o la expectativa por parte de los usuarios estaría mucho mejor que lo que consiguieron con el otro. Desde mi punto de vista, esto para mí ha limpiado bastante la imagen que tenía yo acerca de este juego o de este lanzamiento. En fin, señores, yo con esto me despido. Si les ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada y dejarme en los comentarios qué pensáis ustedes de esto y si lo vais a jugar. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en más vídeos y en directo.